¿Alguna vez has confiado tanto en alguien o en algo que ignoraste todas las señales de advertencia? Leticia Radcliffe, una de las entrenadoras más admiradas del mundo, creía que su amor por una orca podía vencer cualquier instinto salvaje, pero el día que entró en ese tanque, no sabía que sería el último. Esta historia va más allá de la tragedia. Trata sobre los límites del amor, los peligros de la rendición ciega y la valentía de quienes eligen confiar. Hasta el final, si este tema ya te ha tocado de mi gusta, compártelo con quien necesite. Despertar y escribe en los comentarios. No todo amor es seguro. El estadio estaba abarrotado. Miles de personas observaban, las cámaras se alzaban, los niños estaban alerta, la música vibraba en las gradas, pero el verdadero espectáculo ni siquiera había comenzado. Cuando Leticia Radcliffe entró, el público estalló en aplausos. Su uniforme azul marino brilló bajo los focos. Sonrió con una ligereza que solo quienes han dominado lo imposible pueden mantener. A Leticia era una estrella en el mundo del entrenamiento acuático, no solo por su habilidad con las orcas, sino por su magnetismo, su forma de comunicarse con los animales, como si hablaran el mismo idioma. Esto no era solo trabajo, era dedicación, era una vocación. Desde los 18 años, cuando pisó por primera vez un acuario profesional, lo supo aún. Su corazón pertenecía al océano. Aunque estuviera encerrado entre paredes de concreto en Keela, la orca principal del espectáculo apareció como una sombra bajo el agua, enorme, imponente, silenciosa. Pero cuando emergió, fue como si el mundo se detuviera. Saltó, giró en el aire y aterrizó con un chapoteo. En el público vitoreó. Leticia simplemente aplaudió, como si la conociera mejor que a sí misma. Esto era más que un truco, era una conversación, un diálogo sin palabras entre dos mundos en cada día. Cientos de personas acudían a verlos. Leticia y Keela eran inseparables, o eso decían los periódicos. Ella acariciaba a la orca como si fuera un perro. Le hablaba en voz baja. Se reía. Keela la mojaba a propósito. El público estaba encantado. «Mira, mamá, se aman», dijo una niña pequeña en la primera fila. Y en efecto, parecía amoran, pero pocos sabían cuánto le costó a Leticia. Las noches solitarias en el tanque, los entrenamientos interminables, los días en que Keela se negaba a cooperar, y sobre todo, el peso de saber que tras el telón había una bestia que jamás podría ser domada por completo. Leticia lo sabía, y aún así, decidió confiar en cuando me meto en el agua con ella. Es como si el mundo desapareciera, dijo en una entrevista. Solo somos ella y yo. Se empezó. Ni futuro, tan solo el ahora. Era una frase hermosa, pero escondía una dura verdad. El ahora, con las orcas, puede ser todo lo que tienes en ese día. En particular, parecía normal. Otro espectáculo, otra zambullida, otro salto coordinado, pero había algo en los ojos de Keela, un silencio más profundo de lo normal, una pausa entre movimientos. Leticia lo notó, pero sonrió. Siempre sonreía. Al fin y al cabo, el espectáculo nunca podía parar. Y fue precisamente allí, en ese día que parecía otro cualquiera, que todo empezó a cambiar, porque el aplauso más fuerte a menudo precede al silencio más cruel. Antes de Keela, solo existía el mar. Y antes del mar, había un vacío en Leticia que nadie podía llenar. Creció en un pueblo costero, entre padres ausentes y amaneceres vacíos. Con solo 8 años, se escapaba sola a la playa. Se sentaba en las rocas y contemplaba el horizonte durante horas. Se decía a sí misma que el mar era lo único que nunca la abandonaría. Y, en cierto modo, tenía razón. A los 17 años, empacó sus cosas sin avisar a nadie y tomó un autobús hacia el norte, rumbo a Ocean Blue, uno de los acuarios más grandes del país. Llegó con una mochila, un currículum arrugado y un brillo en la mirada que nadie podía ignorar. Empezó a limpiar peceras, a alimentar a los peces, a aprender los códigos silenciosos del agua, pero lo que realmente llamó la atención de todos fue su forma de acercarse a los animales, como si les pidiera permiso para entrar. En su mundo fue entonces cuando conoció a una cría de orca que había sido rechazada por su madre, frágil, apática y condenada al aislamiento. Los entrenadores la llamaron incapaz y dijeron que no sobreviviría mucho más. Pero Leticia no lo aceptó. Pasó horas junto al tanque, leyendo en voz alta, cantando suavemente y buceando lentamente, hasta que él se acercó. Poco a poco, él respondió, primero con miradas, luego con ligeros movimientos, hasta que un día le rozó la palma de la mano con el hocico. En ese momento lo cambió todo. Supo en ese mismo instante que esto era lo que quería hacer el resto de su vida, no solo entrenar, sino comunicarse, conectar, escuchar lo que nadie más podía oír. La cría sobrevivía, creció, y aunque fue transferida a otro centro,
Fue él quien le abrió el camino a Keela. Cuando ascendieron a Leticia, recibió el don de entrenar a la orca más difícil, temperamental y peligrosa de todo. El acuario en Keela no aceptaba a nadie. Ya había atacado a 2 instructores, ignorado órdenes y golpeado las paredes del tanque. Pero con Leticia algo era diferente. En su primer encuentro, no hubo agresión en ningún acercamiento. Solo las dos se observaron durante largos minutos, como 2 desconocidos que, de alguna manera, ya se conocían de vidas pasadas, y entonces Keela se giró se zambulló, y regresó con un elegante giro. Una invitación a Leticia se zambulló con él, y en ese momento todo el océano pareció caber en un tanque de hormigón. Fue como si por fin hubieran encontrado a alguien que hablaba el mismo idioma, aunque sin sonidos, sin palabras, solo presencia. El vínculo que se había formado allí no podía romperse con entrenamiento ni reglas. Era visceral, profundo, real, pero, como toda llamada del océano, también traía una advertencia. Y Leticia, demasiado enamorada, seguía sin oírla en corazones, sellados en agua. La conexión entre Leticia y Keela no se basaba en trucos, ni en órdenes gritadas al aire. Se forjó en silencio, en las miradas, en el tiempo que se esperaron. Desde su primer salto juntas, algo invisible y poderoso las unió. Los otros entrenadores lo llamaron un milagro del comportamiento. Pero Leticia lo sabía, no era técnica, era sentimiento. Era alma tras bambalinas. La gente decía que Keela había dejado de ser agresiva, pero Leticia nunca la llamó domesticada. Sabía que la ferocidad de la orca no había desaparecido, simplemente estaba latente. Y aún así, confiaba. Los días, entraba al tanque con el corazón en la mano. Me arrodillaba en el borde, estiraba los brazos y gritaba su nombre. Y la venía, nadaba hacia ella con la delicadeza de quien reconoce su hogar. A las sesiones de entrenamiento se convirtieron en coreografías emotivas. Keela giró en el aire, pasó por debajo de Leticia, agitó su aleta. Pero lo que más conmovió al público fue el momento del abrazo. Leticia se zambulló y Keela se colocó de lado, permitiéndole apoyarse en su gigantesco cuerpo, como si fueran una sola criatura. Fue un espectáculo, pero también fue una rendición, un intercambio de confianza, que ningún espectador pudo medir. En los niños lloraban, los adultos sonreían encantados, y la gerencia del acuario estaba orgullosa de haber encontrado a la pareja perfecta. Pero entre bastidores, Leticia sabía que demasiada perfección siempre esconde grietas. Había días en que Keela se aislaba en el fondo del acuario, rechazaba la comida, evitaba el contacto. Leticia respetaba esto, se sentaba al borde del agua y simplemente esperaba horas, días hasta que Keela regresaba. «Solo necesitas espacio, ¿verdad, cariño?», susurraba, como si hablara con una amiga herida. Y de alguna manera, Keela lo entendía. Respondía con un salto, una mirada, un lento «eso que no». Era en esos días cuando Leticia se aferraba más, porque veía en esa enorme e impredecible orca sus mismos rasgos, tan inestable, intensa, ávida de afecto. Había una especie de amor allí, un amor que no necesitaba lógica, que no necesitaba permiso, un amor que desafiaba la naturaleza, las normas, las advertencias, y fue este amor el que cegó a Leticia ante los detalles que empezaban a surgir en pequeños cambios. Un retraso en responder a las órdenes, rigidez muscular durante las inmersiones, una mirada diferente, como si algo hubiera vuelto a la superficie. Los demás no lo notaron, pero ella sí, Annie, y aún así, no se alejó. Al contrario, se acercó aún más. «Estoy contigo, siempre lo estaré», decía al final de cada espectáculo, mientras acariciaba la nariz de Keela. Fue en este gesto, simple, repetido, amoroso, que sellaron algo indestructible, un pacto que ignoraba el instinto, que desafiaba lo salvaje, y que muy pronto tendría un precio, porque toda conexión profunda también lleva la semilla del fin. En avisos ignorados, el cuerpo siente lo que la mente se niega a aceptar. Leticia ya no dormía como antes. Soñaba con aguas turbulentas, con gritos ahogados por burbujas, con ojos negros que la miraban en silencio. Se despertó jadeando, pero se dijo a sí misma que solo era cansancio. Otra actuación, otro ensayo, otro salto perfecto, y otra mirada de Keela que le revolvió el estómago. Había señales en pequeñas pero persistentes. Keela pasaba más tiempo en el fondo del acuario. Sus hábitos alimenticios cambiaron. Rechazaba peces que antes devoraba con entusiasmo. Durante el entrenamiento, reaccionaba segundos después, como si estuviera decidiendo si obedecer o no. Leticia lo notaba todo en cada detalle. Pero en lugar de alejarse, se acercó aún más. «Está pasando por una fase emocional», le decía a cualquiera que le preguntara.
es solo una etapa. Pero no era solo un periodo. Era una advertencia, una alerta de un instinto latente que comenzaba a despertar. Otro entrenador incluso sugirió un descanso temporal. Leticia no lo aceptó. Si me echo atrás ahora, lo notará. Pensará que la estoy abandonando, dijo con mirada firme. Era más que terquedad. Era una forma de amor que confundía el riesgo con la lealtad. En la junta directiva estaba en alerta. El historial de conducta de Keela se vigilaba más de cerca. Algunas reuniones se celebraban a puerta cerrada, pero Leticia, protegida por años de confianza y resultados impecables, seguía al mando. Nadie se atrevía a contradecirla de frente. Ella era el alma del espectáculo, y nadie quería ser responsable de opacar su brillo en una noche. Cuando ya todos se habían ido, Leticia bajó al tanque. El lugar estaba oscuro y silencioso. Solo la luz azul se reflejaba en el agua. Keela nadaba lentamente. Leticia se sentó en el borde, con los pies colgando, y le habló en voz baja. ¿Estás bien? Sigues conmigo, ¿verdad? La orca se detuvo. Subió lentamente a la superficie y rozó su rodilla con el hocico. Fue un roce breve, casi una despedida. Era Leticia. No lo entendía. Prefería creer que era una reconciliación, que la conexión seguía ahí. Y fue en esa decisión, ese deseo de que todo volviera a ser como antes, que ignoró la última advertencia, una repentina zambullida de Keela en dirección contraria a Nalateo brusco. Un sonido inusual, pero que ella ya no tenía energía. Para Interpreter, porque en el fondo, Leticia también estaba cansada. Cansada de luchar contra la naturaleza. Cansada de demostrar que el amor vence al instinto, y aún sin admitirlo, lo sabían, algo irreversible se estaba gestando entre ellos. Algo que ningún entrenamiento, ningún carico, ninguna historia compartida podría deshacer. Aún así, regresó al día siguiente. Sonrió al público en C, zambulló en el tanque, y fingió que todo seguía igual. El último ensayo era martes por la mañana. En el cielo estaba despejado, sin nubes, y el sol se reflejaba en la superficie del tanque como espejos rotos. Leticia llegó antes de lo habitual. Estaba inquieta, con esa sensación que solo se explica cuando algo ya se ha perdido, pero aún está lo suficientemente cerca como para parecer completo. El día anterior había sido difícil, aunque Keela se había negado a interactuar y se había sumergido agresivamente. Pero Leticia decidió que el ensayo de ese día sería diferente. Un nuevo comienzo. Pasó más de una hora observando a Keela antes de entrar al agua. Observó patrones, intentó comprender el silencio entre inmersiones. Le habló como siempre en voz baja, con palabras que nadie más podía oír. Hoy seremos solo nosotras, ¿de acuerdo? Susurró. En Keela no respondió, simplemente se dio la vuelta, se sumergió y desapareció en las profundidades. Leticia cerró los ojos un segundo y respiró hondo. Luego se zambulló también en el agua. La envolvió como un abrazo frío. Por un instante, todo pareció igual. Leticia nadaba con seguridad, con el pelo recogido y los brazos abiertos. Keela apareció a pocos metros, con un movimiento elegante, casi teatral. Se cruzaron bajo el agua, sin tocarse. Entonces Keela regresó y se acercó a ella. Leticia sonrió. Eso es, has vuelto a mí. Sin embargo, algo no cuadraba. Keela nadaba en círculos irregulares, a veces acelerando, a veces deteniéndose. Bruscamente su respiración era irregular. Leticia lo sabía. Podía sentir cada movimiento fuera de lugar en su cuerpo, pero se negaba a identificar lo que veía. Aún así, decidió seguir con el plan. Haría el último salto, que solo ellas dos sabían hacer. Comenzó la coreografía. Leticia se subió al borde del tanque, llamó a Keela con un gesto suave. La orca Lego se preparó para el salto. Leticia se preparó, corrió y se lanzó en picado, esperando a que Keela la empujara con la espalda en el momento justo. Era un truco ensayado al milímetro. Lo había hecho decenas de veces, pero esta vez el empujón no llegó. En cambio, Keela esquivó. Leticia cayó al agua sola, con un impacto inesperado. Salió a la superficie confundida, con los ojos abiertos, buscando a Keela. Nada en el tanque parecía vacío, silencioso, y entonces lo sintió. Un fuerte torrente de agua detrás de él. Se giró y los ojos de Keela estaban allí, a 60 metros. De su rostro fijos, inquebrantables, vacíos. Por un instante, Leticia se quedó paralizada. Sintió el corazón latirle con fuerza en la oreja. Intentó sonreír, intentó extender la mano. No pasa nada, solo nos equivocamos de ritmo, ¿no? Pero Keela no reaccionó, ni siquiera se acercó. Simplemente giró lentamente y se zambulló. De nuevo Leticia permaneció quieta, flotando, como si supiera que este había sido el último ensayo.
Ese día no hubo ningún ataque, no hubo gritos, solo la certeza de que la sincronía entre ellos había desaparecido, de que el vínculo que mantenía unido el espectáculo se había roto silenciosamente, y de que, en el siguiente espectáculo, algo sucedería porque lo que se rompe por dentro siempre se nota por fuera, y en ese tanque, el amor ya no nadaba con ellos. El salto que no regresó el acuario estaba abarrotado. Era sábado por la tarde y el público había agotado todas las entradas de la semana. Familias enteras, turistas, fotógrafos e incluso periodistas. Todos querían ver a Leticia Radcliffe en acción con que Elan, la leyenda viviente, la mujer que domesticó el océano. El sonido de la emoción de los niños se mezcló con el anuncio por megafonía en unos minutos comienza el espectáculo más emocionante de la temporada, tras bambalinas. Leticia se ataba el pelo con movimientos lentos. Sus ojos parecían más cansados de lo habitual, como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma ya lo supiera. Se miró al espejo, se ajustó el uniforme y respiró hondo. En su mente, repetía la frase que había usado desde su juventud: confía, incluso en el mar agitado. Pero ese día, el mar estaba extraño, y su instinto susurró con más fuerza que ella también era diferente. Durante el calentamiento, rechazó el pescado inicial, una de las primeras señales de tensión. Golpeó el agua con la cola 2 veces, un gesto que, en el comportamiento natural, se asocia con la frustración. Leticia lo vio, lo sintió, pero siguió adelante, porque la expectativa era mayor que la duda y el amor. Mayor que el miedo. La música empezó. Las luces apuntaban al tanque. Leticia entró con la misma sonrisa de siempre, pero sus ojos buscaron a Keela como si buscara una respuesta. La orca emergió con un poderoso salto, provocando una explosión de aplausos. Nadie notó el ligero retraso en la inmersión. Solo Leticia, ella lo sabía. Pero él continuó con el espectáculo. El espectáculo tenía que continuar. Los primeros movimientos fluyeron. Olas, giros, natación sincronizada. Pero había tensión en el ambiente. Un detalle casi invisible en la mirada de Keela, que la seguía con más atención que de costumbre, como si la observara, como si esperara algo. Entonces llegó el momento del salto final, el número más esperado, donde Leticia se lanzó desde un trampolín y Keela la empujó por detrás. Lanzándola por los aires, Leticia dio un paso al frente. Él caminó hacia la plataforma. El público guardó silencio. Todo parecía igual, pero ella sentía que su corazón latía desbocado. Era como estar ante una puerta que se abría a lo desconocido. Hizo el gesto de llamar. Keela se colocó, Leticia corrió, se impulsó y se zambulló. Pero en lugar de un salto sincronizado, solo hubo un impacto, aunque Keela no la siguió. Se lanzó en dirección contraria, dejando que Leticia cayera sola. El público aplaudió, sin comprender. Pensaron que era parte de la actuación. Pero en el fondo del tanque, Leticia emergió confundida, girando el cuerpo para intentar localizarla. Keela apareció con un movimiento repentino, y fue en ese momento que comenzó el terror con una velocidad increíble. Keela se lanzó hacia adelante, agarró a Leticia por la cintura y se zambulló. Las voces de la multitud se convirtieron en gritos. En el agua rugió con furia. Los niños comenzaron a llorar. El locutor se quedó paralizado, y los siguientes segundos fueron puro pánico. Leticia intentó liberarse, pero Keela la arrastraba hacia abajo con fuerza. Gritaba bajo el agua, pero nadie la oía. El amor había sido reemplazado por el instinto, y en ese salto que nunca regresó, el espectáculo se convirtió en tragedia en el fondo del tanque. El fondo del tanque estaba tan oscuro como una noche sin luna. Arriba, reinaba el caos, gritos, carreras, alarmas, pero abajo, donde arrastraban a Leticia, todo estaba en silencio. Un silencio denso y sofocante, hecho de burbujas, miedo y una lucidez que solo aparece cuando se acerca la muerte. Keela la sujetaba con fuerza por la cintura, nadando en círculos cerrados. Era como si estuviera en trance, una danza oscura entre depredador y víctima. Leticia intentó liberarse, pero su cuerpo empezaba a ceder. Cada movimiento era más débil que el anterior. Sus pulmones pedían aire. Sus manos tocaron el costado de Keela, pero sin agresividad, como pidiendo: despierta, recuérdame. Sus ojos buscaron los de la orca, pero solo encontraron oscuridad. Aquella ya no era Keela, era algo más. Un instinto puro, una fuerza sin pasado. En un último esfuerzo, Leticia logró zafarse. Él se deslizó hacia un lado, golpeó el fondo del tanque con los pies e intentó trepar. Ella logró avanzar unos metros, pero Keela regresó. Precisa, ahora agarrándose la pierna. El dolor era insoportable. Gritó bajo el agua.
en silencio. Y en ese grito llegó el recuerdo de todo aquel cachorro rechazado, los entrenamientos al amanecer, los abrazos acuáticos, las risas, los días en que creía que el amor era suficiente. Era irónico. Siempre había dicho que confiaba en que él, can su vida, y ahora, allí, en el fondo del tanque, lo estaba pagando con solo eso. El público ya no veía nada, solo agua turbia y movimientos confusos. Los demás entrenadores estaban en shock. Nadie sabía cómo intervenir. Y Leticia, atrapada en el fondo, ya no luchaba contra Keela, luchaba contra su propio cuerpo, que empezaba a fallar. Imágenes cruzaron su mente, en su padre ausente, su infancia solitaria, el día que decidió huir, la primera vez que entró en un tanque. Todo parecía tan lejano ahora, tan pequeño, comparado con el animal que una vez había amado como a sí misma. Leticia pensó en su madre, quien siempre le había temido a su trabajo. Te matará algún día, le decía. Ella rió. Dijo que la horca era su hogar. White Alves realmente lo era. Un hogar que se había convertido en cautiverio en el último instante de conciencia. Leticia tocó el cuerpo de Keela con la palma abierta, como lo hacía cuando todo estaba en paz, como un gesto de despedida o de esperanza. En Keela se detuvo. Por un instante, sus miradas se cruzaron en un destello, un silencio que parecía diferente, pero era demasiado tarde. El cuerpo de Leticia ya no respondía. En agua ganó. El Amor cedió, y el fondo del tanque, una vez un santuario de conexión, ahora era una tumba de confianza. El eco del adiós. El tanque se vació en silencio. No hubo más música, ni aplausos, ni narrador. Solo el sonido de las sirenas y el llanto ahogado de quienes presenciaron lo que nadie olvidaría jamás. El cuerpo de Leticia Radcliffe fue retirado con cuidado, como si aún respirara, como si aún hubiera esperanza. Pero no la había. El espectáculo había terminado, y con él, una historia de amor, entrega y tragedia se había escrito con sangre y agua. Los titulares no tardaron en aparecer. Entrenador asesinado por una horca durante un espectáculo en vivo. Confianza mortal, cuando el instinto triunfa sobre el amor. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Niños traumatizados, padres en shock, expertos debatían en las noticias, pero nadie, absolutamente nadie, podía explicar lo que realmente sucedió. Porque no fue solo un accidente, fue el fin de un vínculo que el mundo jamás comprendería del todo, aunque ella estaba aislada, encerrada en un tanque más pequeño, vigilada día y noche. No respondió a la comida durante días ni a las órdenes. Simplemente nadaba en círculos, lentamente, como buscando algo que ya no estaba. Los entrenadores evitaban el contacto. Algunos pedían su traslado, otros su liberación. Pero había un sentimiento que se cernía sobre todos sin culpa. Como si todos, de alguna manera, hubiéramos participado en esa pérdida. El acuario cerró sus puertas indefinidamente. Se rindieron homenajes. Toca música. Se arrojaron flores al acuario, pero nada pudo llenar el vacío que Leticia dejó. Una mujer que amó más allá de sus límites, que creyó en lo improbable, que apostó su vida a un vínculo invisible. Una mujer que no se acobardó, ni siquiera cuando el miedo la atacó, ni siquiera cuando el instinto empezó a rugir. Y en su diario, fue encontrado días después, entre la ropa del vestuario. En las últimas páginas, había una nota manuscrita con tinta borrosa. Un día me voy por ella. Sepan que fue porque elegí confiar en ella, hasta el final. Esta frase se extendió por las redes sociales, se convirtió en un homenaje, un grito de dolor, y para muchos, en un recordatorio a no todo amor se puede entender, y no todo amor es seguro. Hoy, el tanque, donde todo ocurrió, sigue vacío. El espacio que una vez vibró de alegría ahora es solo un recuerdo. Pero David, en cuando, dicen que por la noche, que ella todavía trepa hasta el borde y apoya la nariz contra el cristal, como si esperara a alguien, como si aún oyera esa suave voz que le decía, estoy contigo, siempre estaré y quizá lo sea, porque algunos enlaces no mueren, simplemente cambian de forma. Leticia se ha ido, pero el eco de su adiós aún resuena. En el agua, en las paredes, en los corazones de quienes se atreven a amar lo imposible.